Esta, ses- esta sesión la hemos titulado ¿Cómo y hacia dónde avanzar? Este ciclo ha sido organizado por el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Chile y el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte. Para quienes lo necesiten más adelante, les contamos que este seminario cuenta con traducción simultánea al inglés y al español, y pueden seleccionar el idioma en el menú donde dice en el botón interpretación en el panel horizontal de abajo. Queremos saludar al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y a los invitados de esta sesión, James Otto, experto mundial en impuestos a la minería, al ministro de Minería, don Juan Carlos Llobet, al vicepresidente del Senado, don Jorge Pizarro, y al presidente del Consejo Minero, don Joaquín Villarino. Queremos excusar a la presidenta del Senado, Yasna Proboste, quien había confirmado su asistencia, pero por motivos de agenda, lamentablemente no va a poder acompañarnos. Así que saludamos a todos los que están presenciando y siguiendo este seminario a través de Zoom y YouTube. Para dar inicio entonces a esta tercera sesión de este ciclo de conferencias, quiero dejar con ustedes al rector de la Universidad de Chile, don Ennio Vivaldi, quien va a dar unas palabras de bienvenida. Rector, lo escuchamos. Muchísimas gracias, Ignacio. Muy bienvenidos a todas y todos. Me dirijo al señor Juan Carlos Llobet, mi ministro de Minería y Energía, al señor José Pizarro, vicepresidente del Senado de la República, al señor José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Un saludo especialmente afectuoso y cargado de agradecimiento a James Otto, abogado, economista y keynote speaker de esta conferencia. Me dirijo también al señor Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, al señor Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a Alejandro Mico, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Rodrigo Valdés, profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica, integrante de las comunidades universitarias de las universidades de Chile, Católica y Católica del Norte, amigas y amigos todos. Para mí es especialmente convocante, desde luego el título de esta conferencia y su contenido, Minería y tributación cimentando una discusión informada. Como representante de una universidad vinculada en su historia a la historia de la nación, y es bueno reafirmarlo que en América Latina las universidades han sido tradicionalmente llamadas a jugar un rol en la vida de la nación que probablemente no se entendería en otras latitudes. Y es en ese contexto entonces en que la universidad está especialmente interesada y vinculada en un momento en que, claro, hay una contingencia que tiene que ver con la tributación del cobre, hay movimientos en los mercados, en los precios que hacen que el tema se vuelva probablemente más de actualidad que en otro momento, pero al margen de lo puntual que pueda estar ocurriendo en los temas royalty y los temas impositivos, pensamos también que se vive una atmósfera en el país en la cual el título de esta conferencia es particularmente importante, discusión informada, porque la democracia se basa en dos cosas, en escuchar lo que la gente opina, piensa, quiere, pero también en garantizar que esa opinión va a provenir de una ciudadanía informada. Y es por eso que es tan importante que la academia haga de esto una responsabilidad propia. Si me permiten, me encantaría contarles una anécdota de mi juventud cuando era interno de medicina y estaba entrando una vez a un pabellón y no se me olvidará nunca, un paciente en una camilla, estoy yo pasando por el lado de él apurado, porque como típicamente ocurre en los servicios de cirugía, uno siempre anda corriendo de un lado para otro, y no es que me tome la manga del delantal, se aferra a la manga de mi delantal, me la tira así, y me dice, doctor, bueno, yo era interno, pero no importa, doctor, me dice, ¿me van a operar? ¿De qué me van a operar?
Y les cuento la anécdota de todo corazón hoy día, porque la sensación que nosotros tenemos, perdón, obviamente eso hoy día es impensable, eso ocurrió hace 50 años, hoy día sería impensable que un paciente fuera a hacer una intervención sin que tenga su consentimiento, sin que tenga el consentimiento de la familia, etc. Pero estamos hablando de un tema como la cirugía en que probablemente operar o no operar tiene un altísimo consenso también científico. Uno podría hasta decir, bueno, hay una base bastante sólida en la toma de decisiones, pero es impensable que esa decisión se pudiera haber tomado sin el consentimiento explícito y, recalco la palabra, informado. El tema del royalty minero es un tema que además se presta para que se cruce con la razón, la emoción. No necesito yo decirlo, lo saben ustedes tanto mejor que yo, que la idea de nuestra riqueza básica, la idea de que son los medios con los cuales Chile contamos, genera explicablemente una profunda emoción en quienes pueden estar a favor de decisiones más o menos drásticas o radicales respecto a cómo manejar el tema de la minería y la tributación. Y es por eso que es doblemente importante, pienso, que expertos como ustedes sean capaces de llevar la conversación a un ámbito inteligible para la ciudadanía en su conjunto y preservando el interés global del país. Creo que el tema de tributación de la minería, más allá de sus aspectos técnicos, que son extraordinariamente relevantes, también abre una discusión sobre qué hacer con otras riquezas básicas en el país. Es imposible que cuando uno hable de cobre no hable de otra, pero es imposible también que uno no piense el para qué necesita el país eso, y por lo tanto la discusión, querámoslo o no, siempre va a estar indisolublemente ligada a la conversación de qué son los bienes públicos, cuál es el rol del Estado o del nivel central en disponer de esos medios, en tener proyectos. Y por último, lo que quiero enfatizar, y lo he dicho muchas veces, pero creo que una idea central para plantearla, casi obligatoria para plantearla de la universidad, la academia, está al servicio de la política. Y la política debe usar, en el mejor sentido de la palabra, a la universidad. Y es por eso que estas interacciones para nosotros son extraordinariamente relevantes. Las universidades no deben ser vistas como instituciones que están pidiendo más o menos presupuesto y que quieren llevarse una mayor o mejor nota. Las universidades deben ser puestas para la construcción de un futuro a través de la ciencia, la tecnología, las humanidades para el país, que comprometa al conjunto de los gobiernos, de las políticas del Parlamento, y que están precisamente lo que quieren, lo único que quieren es ser convocadas y llamadas a participar en un proyecto de desarrollo nacional. Y yo creo que temas como la apertura a la matriz productiva, temas como cuánto debe ser la responsabilidad que el Estado asuma, y desde luego los temas de impositivos, royalty tributarios, que son los temas de ustedes, son cruciales para la universidad. Les agradezco mucho una vez más esta oportunidad, los felicito por la iniciativa y creo que el título dice mucho. La información que necesitamos que la ciudadanía tenga para que en temas que suelen estar cargados de una comprensible emocionalidad, prime una información, una racionalidad y un conocimiento fundamentado para que la gente entienda un proceso de toma de decisiones. Muchísimas gracias, vuelvo a felicitarlo y les deseo una muy buena conferencia. Gracias. Muchas gracias, rector, por sus palabras de bienvenida, y aprovecho de excusar al rector Vivaldi, quien tiene que participar ahora mismo en una sesión del Consejo de Rectores. A continuación, voy a presentar a nuestro invitado internacional, James Otto, quien tiene una experiencia académica y de consultoría en el ámbito de la minería por alrededor de 40 años, ha asesorado a más de 60 países del mundo. Su área de especialización cubre las leyes de recursos naturales, las políticas públicas y la tributación del sector minero, entre otros aspectos relacionados a los recursos naturales. James, luego de estudiar ingeniería en la década de los 70, se doctoró en Derecho de Recursos Naturales en la Universidad de Denver. También cursó un magíster de Economía de los Minerales en el Colorado School of Mines. Ha sido profesor y director del Institute for Global Resources Policy and Management del Colorado School of Mines y director de estudio posgrado en Derecho a los Recursos Naturales de la Universidad de Denver. Tiene alrededor de 100 publicaciones académicas, entre libros, capítulos de libros y artículos en el tema de tributación de recursos naturales.
Probablemente muchos de los asistentes en este seminario conocen su libro Royalty Minero, un estudio global de su impacto en los inversionistas, el gobierno y la sociedad civil. Antes de dar la palabra a James, les recuerdo que todos ustedes, para los que necesiten, James va a hacer su presentación en inglés. En la barra horizontal de abajo pueden pinchar ahí interpretación y escoger español para los que lo necesiten. James, te escuchamos y yo te aviso antes de los 40 minutos. Muchas gracias, James. Thank you, Ignacio. Internationally, we've all read about the civil unrest that occurred in Chile, which led to calls for systematic regulatory reform. Critics of the current system says it does not adequately provide for today's society. As you know, this led to a national debate about the regulatory system, and in October last year, the citizens of Chile voted to support replacing the Constitution. The Constitution addresses matters relating to natural resources and mining, and its replacement could affect the mining sector. The law that deals with mining is almost 40 years old now. And while the system has been amended, the fundamental approach has remained about the same. A question for lawmakers is, with the creation of potentially a new constitution, should the mining sector regulatory and fiscal systems be updated? As was mentioned earlier, I'm a mining lawyer and mineral economist, and I've worked with many nations in drafting mining laws, and am familiar with the strengths and weaknesses of various approaches. Likewise, I've advised many governments on mining sector fiscal matters, including many of the world's leading copper producers. With regard to the Big 12 copper producing nations, I'd led mining law and regulation drafting efforts for China, Mongolia, and Papua New Guinea. I drafted the model mining agreements, including the tax provisions for the Philippines and Indonesia. And I've analyzed the copper mining fiscal systems and options for the governments of China, the DRC, Indonesia, Mexico, Mongolia, Papua New Guinea, Peru, the Philippines, and Zambia. From my experience with other copper producing nations, I know that mining laws and fiscal systems evolve to reflect increased knowledge about the resource endowment, the changing expectations of society and investors, and of course, the realities of the international markets. While demands for change can be influenced by what is happening internationally, whether or not a change be made in Chile needs to take into account the unique needs of Chile. I'm not a special expert in Chilean legislation or taxation, and I haven't been commissioned to do any sort of detailed analysis. My intent today is to make high-level observations based on my international experience that may be useful when thinking about what reforms might be considered. In my talk, I will briefly address the following subjects. First, the importance of fiscal transparency. Secondly, what is the use it or lose it principle? How is it applied? And how can it affect tax revenue? Is there a best practice approach to how mining rights are allocated, and what are the tax implications? Should Chile change its approach to mine taxation? And lastly, what options are there for sustainable development? So my first topic, the importance of transparency. There is a trend among mineral producing nations to provide public transparency about the mining sector. There are a lot of public misconceptions about the mining industry that can arise from a lack of accessible and verifiable information. For example, are mining companies paying a fair share? How much do they pay? And what does the government do with the money it collects? In Chile, there's a lot of public information about the mining sector available from various sources, but for a layperson or even a trained scholar, it's impractical to try to assimilate such information. Today, there's an international standard that can be used to ensure broad transparency called the Extractive Industries Transparency Initiative, EITI.
To become an EITI member, a country has to agree to comply with the standard, a common set of rules about what has to be disclosed and when and how. An international board monitors and assesses each member country in meeting the requirements of the standard. Today, 55 mineral producing nations take part in the initiative, but Chile does not. Chile could consider joining the EITI in implementing the transparency standard. An increasing number of nations are including EITI participation requirements in their mining codes. In all of the recent mining codes that I've assisted to draft, EITI reporting requirements were integrated into both the mining code and regulations. Such integration is relatively simple and can be made part of the current mining code and its regulations through various amendments. My second topic is to comment on the current Chilean mining law and the use it or lose it principle and how the principle can affect fiscal revenues. I'd like to begin by complimenting the Chilean mining law. It has been highly successful in regulating the development of one of the world's largest mining industries. However, every mining code can be improved by identifying what is or is not working well. Many governments that undertake mining law reform first do a comprehensive review, including a gap analysis to guide their reform effort. For example, when I assist the government with reforming its mining law, we start with a very detailed analysis of over 100 questions to identify strengths, weaknesses, and gaps. I have not done an in-depth analysis of the Chilean mining code, but I have identified one very important topic that could be addressed in a reform effort that could have major implications for increased fiscal revenues. And this is the use it or lose it principle. Use it or lose it is a phrase that became popular at the end of the apartheid period in South Africa. There, a handful of mining firms controlled most of the prospective ground, holding it for their own future use or holding it to deny access to their competitors. What little ground that wasn't held by a few big mining companies was mostly held by speculators hoping to sell their rights to other companies. South Africa introduced a new constitution and a new mining law that required companies to either use their current concessions now or lose them. The rationale behind use it or lose it is that if minerals belong to the state, it is in the interest of the state to see that they are developed efficiently and sooner rather than later. Most newer mining codes contain use it or lose it requirements. Chile's mining code has no meaningful use it or lose it requirements. As long as a nominal annual payment per unit area is paid, the holder can retain a concession. In countries without use it or lose it requirements, over time, a lot of land becomes subject to unproductive concessions, like in northern Chile. In Chile, most progressive ground is under concessions, and on most of this area, there is little or no activity year after year. Most of the highest potential undeveloped areas held by about 10 companies who have no plans to immediately begin mining it. In many countries, a lot of successful greenfields exploration is done by juniors. The problem in Chile is that juniors can't get concession area because prospective ground is all tied up in existing concessions that are not being currently developed. If Chile desires to see its state-owned mineral resources explored, mined, and taxed sooner rather than later, it could adopt use it or lose it measures. There are many types of well-tested use it or lose it requirements that could be introduced. For exploration concessions, the four most common use it or lose it regulatory approaches, which are not mutually exclusive, include approved annual work plans and budgets, escalating fees per unit area, progressive periodic relinquishment,
and escalating per unit area expenditure requirements. Currently, Chile has an antiquated 2-year plus 2-year renewal system for exploration concessions. 4 years is much too short a period for finding below surface ore bodies. Modern mining codes usually provide at least 10 years. Chile could consider moving to a system that has a longer exploration concession term, but that imposes use it or lose it requirements to ensure that if exploration is not done on a continuous and substantial basis, the concession is automatically canceled. This would almost certainly increase the level of exploration in Chile. Chile could also consider much stricter requirements to acquire an exploitation concession to avoid the situation where an exploration concession is prematurely converted to an exploitation concession. For example, to acquire an exploitation concession could require an applicant to confirm in advance exploitable mineable reserves meeting public reporting standards. It could require submission of a feasibility study and an environmental impact assessment. At the present time, Chile has an amazing number of exploitation concessions that are not in production. The most common use it or lose it approach to ensure that an exploitation concession is brought into production is to impose deadlines, such as a time period by which the holder must commence construction or production. Failure to meet the deadlines could result in canceling the concession. Many newer mining codes also provide that if production ceases for a defined time period, the concession is canceled. As I mentioned, even the most casual analysis of the situation in Chile indicates that the huge land area held in unproductive concessions is a problem. If this area was opened up to new entrants, the potential for new tax-paying mines would be greatly enhanced and the tax base could be expanded. Turning now to my third topic, I will address the question, is there a best practice approach to how mining rights are allocated, and can that system affect government revenue? I recently examined the mining rights allocation systems in the 12 largest copper producing nations. Amongst them, one uses an auction system. One uses a first come, first served unified concession system where a concession includes both exploration and exploitation rights. 3 nations use a combination of auctions and a first come, first served 2-phase system with exploration authorization and exploitation rights authorization. 4 countries used a first come, first served system, very similar to Chile's. And 3 countries have a hybrid system. As we can see, the most prevalent approach for copper producers is a first come, first served direct application system that has separate authorizations for exploration and exploitation, like in Chile. The use of auctions is also common and is becoming more popular worldwide, but is usually used as a parallel approach to the direct application first come, first served system. The use of negotiated mining agreements is now very rare, and none of the major copper producing nations use them for new mines. The use of service contracts, where a private company is hired to mine a deposit for the state, is very rare, as is mining by state-owned enterprises. State-owned mining companies are almost extinct worldwide, and the few that remain are largely subsidized by the state to maintain employment. Why is this? In country after country, it has been the experience that state-owned and operated mines are not as efficient as those operated by the private sector, and over time they can't compete. Now, Codelco has been an exception. I've been told that this is largely attributable to 1, it is largely managed in a manner that's similar to a private sector-owned mine, and it is benchmarked by private mines in Chile. And secondly, it has very rich deposits that give it an edge over deposits available to the private sector. Coming back to the systems used to award concessions,
I'd like to briefly talk about the use of auctions that can be used as an important way to complement two-phase direct applications like that in Chile, and how this may be something Chile might like to look at in some detail. Auction-based systems are used by many countries for allocating oil and gas exploration blocks, but until recently, auctions were not common for non-carbon minerals. Over the past several decades, this has changed, and many nations now provide auction options in addition to direct application. The auction option can be used where the state has reason to believe that a particular area is endowed with mineable minerals. By offering an area for auction, the state treasurer can immediately benefit from an upfront bonus payment. This is a payment to government made by the winner of the auction. And I'll give an example from copper producing Mexico, which has a direct application system, somewhat similar to Chile's, and an auction system. Both systems have been very successful. In Mexico, land can be reserved by its geological survey for up to 2 years. The geological survey does work on the area to increase knowledge about the minerals, which increases its value for the auction. The geological survey at the end of that period can let the reserve lapse or can hold an auction. Pre-qualified bidders compete in 3 rounds of public open bidding, and the area goes to the highest bidder, who then pays a bonus to the government, after which the exploitation concession is granted. I've included this auction option in every recent mining code that I've assisted to draft. If Chile implements use it or lose it principles in revised mining law, many existing concessions in Chile could become available for auctioning. This may be a good time for Chile to consider creating a parallel auction system to complement its 2-phase first come, first served concession system. The mining law already has articles that deal with auctions in the case of a concession holder who doesn't pay its annual fees, and these auction provisions could be easily amended and expanded. Turning next specifically to the fiscal system, should Chile change its approach to mine taxation? This raises a question. Is the government's objective to maximize tax revenues from every project by squeezing out every possible peso each year? Or is its goal to maximize over fiscal take by applying low taxes and attracting new investors, thus increasing the size of the long-term tax base? There is always friction between balancing these 2 objectives. Historically, Chile has implemented tax policies which favored growing the size of the tax base, but this has changed in recent years. 25 years ago, there was a so-called race to the bottom as countries lowered their tax take in order to compete for investment. Well, those days are over. Today, many governments strive to create a system that both grows the size of the tax base while imposing a reasonable tax burden on mining operations. What is a reasonable tax burden today? Well, one measure that I use in my work and that I see mentioned in the Chilean press is effective tax rate. I'm going to try and share a figure with you. Let's see if I can get the technology to work here. Okay, this is a graph showing the optimal effective tax rate. And as we can see, on the one axis, we have the net present value of government revenues. This is all the revenue collected from the mining sector over time from all its mines. And on the bottom, we have the tax rate. The objective of a government is to put in place a tax system so that it achieves an optimal amount and maximum amount of tax revenue.
So that would be this point right here. If the effective tax rate is too low, say over here, the amount of tax revenue collected by government is not optimal. Likewise, if the tax rate is too high, you won't collect as much tax because marginal mines will close and pay no tax. And there'll be no investment to build new mines. And over time, the tax base will decrease. So the question is how do you achieve the optimal rate? Now, there's been a lot of experience gained by copper producing countries that have tried different tax approaches. And over time, what we know, based on experience, is if the total effective tax rate is in the range from around 40 to 50%, you're probably up on this part of the curve. If the total effective tax rate is less than 40%, the government is missing out on revenue. If it's greater than 50%, again, the government will miss out on revenue. So for those of you that aren't economists, effective tax rate is a way to express the tax burden of a mine in a single number that can be compared to the tax burden of a similar mine in another jurisdiction. An undiscounted rate of 40 to 50% is typical. And when I advise nations on tax matters, most governments request that I recommend approaches that will yield a 50% ETR for an average new mine. I haven't modeled Chile's tax system recently, but others have. And in several recent studies that I've read, they show that the ETR for a new copper mine in Chile might be in the range of around 40%. Unfortunately, these tax studies don't contain sufficient detail for me to comment on their accuracy. It is, however, reassuring to know that general ETR range doesn't sound too far off. Today, there's a great similarity in mining tax systems from nation to nation. Most nations apply the general corporate tax and duty systems, but with special treatment of various deductions and credits for calculating the income tax. Plus, they impose several additional taxes, usually a unit area fee, a royalty, and more rarely an excess profits tax. Most countries assess some type of royalty, and I'll talk about the three main types. Most nations apply a simple, what they call ad valorem royalty. This is simply calculated as a percent of the mineral value. Depending on the rest of the tax system, if an ad valorem rate exceeds around 5% for a base metals mine, marginal mines will close and new investment will either cease or decrease, because when the miners perform their feasibility studies, it will show that project profitability will not meet the company's internal rate of return requirements. This means that on that tax curve, the government will receive less overall tax over time if the ad valorem tax rate is too high. The second type of royalty is usually applied to bulk minerals, such as limestone, sand, and gravel. And this is applied as a set amount per unit volume or weight. Other jurisdictions use a net operating income approach, such as Australian, Canadian jurisdictions in some places in Chile and Peru. In nations where minerals belong to the state, such as in Chile, most nations do not use the net operating income royalty approach on its own. And why is this? Well, the miner is removing a non-renewable state-owned natural resource, and the state needs to receive something in return, regardless of whether the miner is making any profit that year. Net operating income type taxes do not guarantee a payment each year. Royalty type taxes are not mutually exclusive. For example,
Peru has a net operating income type tax royalty very similar to Chile's, but applies a low ad valorem royalty when that tax isn't paid in some years. When prices go up, so does political pressure to increase the government's take. We can all remember the last commodity super cycle when prices for many minerals soared. During the last super cycle, there was renewed interest in excess profits tax approaches. For example, Australia, Chile, Ghana, Papua New Guinea, Liberia, Mongolia, Peru, Zambia, and others all implemented taxes that sought higher payments in times of higher profits. In Chile, since 2006, a specific tax has been levied on large copper producers that has excess profits tax characteristics. It is a tax on net operating income with a variable rate between 5 and 14%, depending on the operational margin of the mine in a given year. This is a very well-intentioned tax and one that I often model for other governments that are seeking to revise their fiscal systems. For those of you that have paid this tax, you know that the calculation of the tax is overly complicated. And if the tax is retained, the calculation could be made much simpler. In Chile, I'm told the specific tax goes to the general fund, and this can't be earmarked for special purposes. This is typical in most countries that levy an excess profits tax. Well, I've been reading articles in Chile's public press about the fiscal system, and the press has posed a number of questions for Chile's lawmakers. Should taxes on mining be increased? Should the specific tax be replaced by a royalty on production or revenue? Should the specific tax be modified? Should the tax system capture a higher proportion of excess profits when commodity prices are high? But with regard to these questions, my advice is as follows. Don't jump to action. Any mining sector fiscal system proposal should be carefully modeled, studied, and analyzed. Bills introduced to the Congress should first be vetted by the ministries responsible for mining and for economy and finance, and by the tax authority, by industry, and of course by civil society. In analyzing the mining tax system, a holistic approach is necessary, and there are a whole number of factors that should be considered besides tax rate. For example, what is the combined impact of all taxes? Never focus on just one type of tax, such as a royalty. Does the system adjust for periods of low and high prices? What is the impact on marginal mines' ability to pay? You don't want to put them out of business. What is the administrative and complexity and enforceability of a proposal? How vulnerable, is the system to transfer pricing? How well does the system apply to companies that operate more than one mine? This brings up issues regarding what's called ring fencing. Also, when is it that a mine pays tax over its life? And this calls into play concepts such as depreciation and loss carry forward. Is fiscal stabilization going to be provided? What incentives can be provided to attract exploration so that new mines can be opened? And what will be the overall impact on future mining sector investment? So these are some of the types of questions that when a proposal is made to the Congress ought to be looked at in some detail. In most countries, the government will model a variety of different tax reforms to study their pros and cons. To give you an example, I did this for the Ministry of Economy and Finance in Peru in 2002,
and again in 2011 before they modified their system. The first time they introduced an ad valorem royalty, and the second time they introduced a specific tax on mining similar to that in Chile. In Peru, the Ministry of Economy, the Tax Authority, congressional committees and commissions, lawmakers, industry, and civil society had a solid analysis prepared by a neutral expert to judge the pros and cons of each possible reform measure. And we held multi-party stakeholder workshops, briefed key senators on the various options, and basically educated people about what was reasonable and what was not. Perhaps an approach something like this might be useful for Chile. I'm told that recently the lower house in Chile adopted a bill that would impose a new ad valorem royalty starting at 3% at $2 per pound copper and rising to 75% at $4 a pound. Even the simplest model would show that with just modest inflation, that the copper price will always be above $4 a pound in a few years, regardless of what's going on in the world market, and that all copper mines would be paying so much in taxes that they would have to close. It's not just prices that go up over time, costs do too. And if mines cannot make a profit, they will close. It's clear that if this bill passes in its current form, fiscal revenues from the mining sector will decrease substantially because many mines will close and new mines will be built. Fiscal modeling is not difficult, and there are many people in Chile and others like myself that could easily provide analysis of fiscal options. For example, the IMF has an advisory service that, at request, can take a look at different options. In addition, it has a free model that can be downloaded and used by anyone to assess simple fiscal options. I really don't understand why a congressional commission or the ministry responsible for finance in Chile have not commissioned studies to see what is and is not reasonable and optimal for Chile. Such a commission or study could also examine options for revenue distribution, another topic where there is vast international experience. I'd like to turn to my next topic, which is that of sustainable development and intergenerational revenue sharing. Should Chile change its approach to sustainable development? Well, minerals are not renewable. And as a non-renewable resource, once mined out, that source of economic benefit disappears, and other means must be found to sustain the economy. Even a resource-rich country such as Chile will eventually see the contribution from mining decline. There are three main ways that are used today to address sustained development. These are not mutually exclusive, and each approach can lead to positive outcomes. One way is to encourage exploration, to find new mineral deposits to replace those that are depleted. I already talked about one way to encourage exploration, and that's by implementing a use it or lose it policy. Another way is to provide various tax incentives to encourage exploration. There are tried and tested incentives to do this, ranging from Canada's flow-through share schemes to Papua New Guinea's double deduction approach. These are well tested. A second way to promote sustainable development is, of course, to diversify the economy. With regard to this second approach, such diversification can be both miner-led and government-led, and can be both local and national. Miner-led sustainable development has historically been voluntary and centered on local corporate social responsibility programs determined by the miner. However, this is changing, and the mining codes in many countries now require a miner to help affected local communities toward a goal of sustainable development. In a 2017 paper I wrote for the United Nations,
I identified 40 nations that now legally require some sort of miner-led local community development. For those of you that might be interested in this topic, the World Bank has published a 3-volume handbook on community development agreements, including 1 volume I authored that contain model regulations that can be adopted as part of a current mining law. Government-led sustainability development is often accomplished by creating an investment environment conducive to investing in non-mining sectors, say, for example, infrastructure, human capital, and so forth. Chile's enjoyed great success with diversifying its economy. For example, the service sector, agriculture, forestry, fisheries, tourism, light industry, it's been very successful. The contribution of mining to Chile's GDP is currently about 9 or 10%, down from about 16% just a decade ago. A third way that a country can address sustainable development is through the use of a sovereign wealth fund that's designed to ensure that future generations benefit from minerals mined by yesterday's and today's mines. A sovereign wealth fund is a state-owned fund that receives its capital partially from today's fiscal revenues and partially from its annual earnings on investments. Such funds are very common in mineral-rich economies today, and over 70 funds now exist or are in the planning stage. Chile has 2 sovereign wealth funds, its Economic and Social Stabilization Fund and the Pension Reserve Fund. But neither of these funds is specifically designed to provide intergenerational and future revenue streams that will replace fiscal revenues from mining when the industry one day winds down. Chile's gained a lot of experience with its 2 funds, and in the future, it may want to consider a sovereign wealth fund dedicated to long-term sustained income. In answering the question, should Chile change its approach to sustainable development, care must be taken. It has enjoyed great success in diversifying its economy. However, there are additional tools that it could consider, such as looking at the ways that communities located near to mines can better prepare for a time when the mine closes, and whether a sovereign wealth fund dedicated to long-term sustained income might be a good fit for the nation. Well, this pretty much wraps up my presentation. I would like to conclude by saying that this is a very important time for Chile. It has successfully built a world-class mining industry that has enabled it to expand its economy and join the League of High-Income Countries. It's been almost 40 years since the current mining law was introduced, and while that system has been very successful, there are ways it can be improved. Chileans know the strengths and weaknesses of both the current regulatory and fiscal system, and given the tremendous pool of talent in Chile, I'm confident that a reform effort could be for the better. To any legislators who are listening, I urge you to carefully consider changes to the regulatory system that will increase investment in the sector, and that with regard to the fiscal system, to support legislation that has been carefully modeled and analyzed so that its effects can be quantified with some certainty. Usually, fiscal studies are done or commissioned either by the Senate or by the minister responsible for economy and finance. And finally, I'd just like to remind you of one of Aesop's fables. Don't kill the goose that lays golden eggs by starving it of profits. Instead, make sure that the goose gets enough to eat so that more golden geese come that will provide more golden eggs on a sustainable basis. Thank you. Muchas gracias, James, por tu interesante presentación. Les recuerdo a todos los que están siguiendo este seminario que tanto la presentación de James como las presentaciones o comentarios que vengan a continuación van a quedar grabadas y van a estar disponibles
en las páginas web de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el Centro de Políticas Públicas, la Escuela de Gobierno y todos los centros que están convocando a este importante seminario. No vamos a tener tiempo, lamentablemente, para tomar preguntas del público, pero yo agradezco todos los comentarios que se están haciendo a través del chat. Y les pido a las personas que vienen inmediatamente si es que pueden tomar alguna de esas preguntas, y vamos a consultarle a James si es que puede al final de las 3 presentaciones tratar de redondear algunos comentarios por 4 o 5 minutos al cierre del seminario, si es que James tiene tiempo. Creo que estoy cambiando la agenda. Aparentemente sí lo tiene, así que excelente. Entonces vamos a dar paso ahora a los comentarios o presentaciones, y en primer lugar le vamos a dar paso al senador Jorge Pizarro, que es vicepresidente del Senado. Senador, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Estás sin audio, Jorge. Está sin, ahora sí. Gracias, ahora sí. senador. No, le pido disculpas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, Ignacio, a los panelistas, al rector, al ministro, a toda la gente que está siguiendo este importante diálogo, seminario. Bueno, creo que la exposición que nos ha hecho don James Otto ha sido sumamente interesante, muy descriptiva de lo que es la realidad del desarrollo de la minería y los tributos que tiene en cada uno de los países donde juega un papel importante. Y lógicamente el debate que ustedes invitan es respecto de cómo la minería, cómo los tributos pueden ayudar a un desarrollo sustentable o sostenible en el tiempo, no solo de la industria minera, sino del efecto que tiene en la economía de cada uno de nuestros países. Y el planteamiento que hacía al final de su intervención, yo lo comparto como criterio respecto de cómo debemos nosotros encarar el diálogo, el debate que se está generando en el Congreso, en el Senado, respecto de un proyecto de royalty minero que fue planteado en la Cámara de Diputados. Y él planteaba al final con una frase muy chilena, muy típica: no maten la gallina los huevos de oro. Y por lo tanto a mí me parece que ese es un principio que uno no puede dejar de considerar en el momento que empieza a conocer lo que puede hacer la tramitación de un proyecto de ley sobre royalty minero, y donde se espera que se defina un nuevo marco constitucional. Él hizo referencia a lo que es el proceso constitucional que está viviendo el país, y eso se hace con un conocimiento, creo yo, de lo que va a ser un debate que viene, donde seguramente algunas normas de rango constitucional se definirán y gobernarán el sector minero por las próximas décadas. Pero hay que considerar algunos de esos criterios, sin duda, y estamos en tiempos de cambios muy importantes a nivel mundial. Chile no está ajeno a esos cambios, y en el tema tributario, no cabe duda que los sistemas tributarios van evolucionando, van cambiando también dependiendo de los avances tecnológicos, de lo que son las estrategias que cada país va decidiendo respecto de las necesidades que tiene o de cómo la industria minera o de los recursos naturales aportan a ese desarrollo. Como se ha dicho bien, el tributo, lo que se llama como royalty, lo que busca es compensar el deterioro patrimonial, llamémoslo así, del Estado en su propiedad como consecuencia de la extracción de recursos mineros que están en nuestro territorio y cuyo derecho de explotación se ha entregado a empresas, a privados, estatales o privados para el desarrollo. Entonces, como bien decía nuestro expositor anterior, esto indudablemente tiene efectos no solo en el sector en general de la industria, sino también nosotros tenemos que ver qué pasa en el lugar
en las comunas donde estos proyectos de desarrollo minero están insertos. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué efecto es lo que implica? ¿Qué sacrificios son los que tienen que desarrollar esos territorios o aceptar esos territorios por ser una zona de extracción? Y a mí me parece que uno de esos criterios elementales que tenemos que considerar tiene que ver con el tipo de beneficios que el desarrollo de estos proyectos mineros pueden dejar en esas comunas, o lo que muy bien James Soto planteaba como compensación o como diversificación de las actividades que permitan que una vez que las faenas mineras cierren, quede algo, y quede una actividad o queden actividades distintas que permitan la subsistencia en las localidades. En mi región, en la cuarta región, uno siempre coloca como ejemplo la situación de Andacollo. Es una ciudad que quedó en medio de una actividad minera que durante décadas se extrajo y se sigue extrayendo todavía mineral, pero en la ciudad propiamente tal ha quedado muy poco beneficio. Y es una ciudad que una vez que se termina la faena prácticamente no tiene otro destino. Y es evidente como criterio que cualquier norma que se establezca tiene que estar con un foco en que la industria minera tiene que aportar de manera local en la zona donde están insertas y también, por supuesto, al país. Por eso es que los criterios para nosotros, los objetivos deberían ser avanzar hacia un desarrollo económico más inclusivo, tecnológico, sustentable, en torno a lo que son nuestras riquezas naturales, que además son muy únicas, muy singulares. Y a partir de ahí crear colectivamente un valor social que sea sostenible en el tiempo. El desarrollo exitoso de países se basa en su capacidad de reconocer y usar las singularidades para establecer procesos de valor sostenible considerados de manera única y apreciándolos a nivel local y nacional, y por supuesto también a nivel global. Estas singularidades sí tienen escala, tienen una proyección a futuro, y no cabe duda que tienen que ir acompañadas por la creación de nuevas y mayores capacidades en alianza con las personas, con los ciudadanos, con el entorno. Y no cabe duda que eso puede permitir tener una base para generar y renovar ventajas comparativas que permitan tener proyectos exitosos y, por supuesto, aportar a lo que nosotros hemos llamado durante mucho tiempo, la necesidad de crecer, pero con un sentido de mayor equidad, de mayor justicia social, por decirlo así, generando empleos de calidad y, por supuesto, cuidando lo que son nuestros recursos naturales, porque eso es lo que le da un fundamento de legitimidad para el funcionamiento de cualquier economía. Nos parece que un plan de desarrollo, por lo tanto, debe partir por reconocer esas singularidades junto a las capacidades que tenemos en torno a ellas. Y a partir de ahí, desplegar las potencialidades en la creación de valor con impacto, como dije recién, en las economías locales, en las economías regionales, en el caso nuestro, y también a nivel nacional. A partir de ahí, bueno, no cabe duda que la industria puede ser un elemento fundamental para que podamos llegar a tener una sociedad mucho más digna, más equilibrada para todos. Nuestro país tiene una singularidad vinculada a los recursos naturales, ya sean estos minerales, recursos renovables, recursos escénicos, recursos, por ejemplo, en el caso del norte chico hacia el norte grande, en materia de desarrollo astronómico, la ventaja lumínica que tiene nuestros cielos posibilitan el desarrollo, ¿no es cierto?, de actividades vinculadas a la astronomía que nos colocan en una situación muy especial y expectante. Y si además el resto de los recursos naturales que tenemos que hoy día en materia de energía renovable se han expresado en proyectos de desarrollo de energías solares o eólicas que han cambiado fundamentalmente la matriz energética de nuestro país y nos han permitido tener una capacidad de energía que vaya de la mano con lo que es el crecimiento del país, bueno, hoy día nos hace ser más optimistas. Hace 20 años atrás teníamos una realidad completamente distinta. De manera que nos parece a nosotros que
siendo Chile un país líder en materia minera, lo que pueda hacer la transformación productiva, que es la que se está generando en el mundo y en nuestra sociedad, nos puede permitir enfrentar de mejor manera los desafíos actuales y de futuro, superando lo que son las formas transaccionales de relacionamiento y estableciendo un proceso de desarrollo sustentable y sobre todo inclusivo. Hace 3 décadas atrás, nosotros tenemos un liderazgo, ¿no es cierto?, en la industria minera del cobre, y sin duda que ha contribuido de manera importante al crecimiento del país. Pero hoy día nos parece que hay otros desafíos que tienen que ser abordados también de manera urgente. La competitividad de la industria debe mirarse de manera integral, incluyendo los encadenamientos productivos hacia productos, servicios con mayores excedentes económicos y considerando de forma prioritaria una activa participación de los territorios en los procesos de generación de valor y el cuidado de la naturaleza. Hoy, al igual que el resto de la humanidad, nos enfrentamos al tema del cambio climático que nos obliga y que demanda ver una minería verde, una economía que sin emisiones requiere minerales, pero producido y comercializado sin emisiones y huellas sociales y ambientales. El cambio de paradigma sociotecnológico a partir del desafío que el cambio climático ha introducido acá a la global, nos abre una ventana de oportunidad única. Una ventana que permite que Chile pueda diversificar su matriz productiva a partir de las ventajas comparativas que ya tenemos en el entorno, en nuestro entorno con la minería. Una minería verde tiene que ir mucho más allá que una minería baja en emisiones, como decía recién, porque esa es la que posee una, llamémosla así, una licencia social, una legitimidad que le permite operar, abarcando dimensiones económicas y socioambientales mucho más amplias, que nacen de una concepción, yo diría, renovada, muy distinta de lo que ha sido hasta ahora del negocio minero. Disculpe, senador, lleva 10 minutos. ¿Cuánto me quedan? Lleva 10 minutos, le quedan 5. Ah, ya no, con eso tengo de más. No, decía que como políticas concretas en lo inmediato, creo que se debe establecer una gobernanza pública y privada de excelencia y ágil de este clúster inserto en las cadenas globales. Es importante en tema tributario analizar la creación de un impuesto a la rover que levante recursos para ser asignado al desarrollo y adopción de tecnología. También impulsar la exploración para encontrar nuevos proyectos mineros. Nuestro panelista estrella, don James Otto, habló largo de eso. A mí me parece muy interesante explorar lo que es el debate de si las concesiones que se tienen hoy día se usan o no se usan, o se mantienen por un tiempo largo que nadie sabe hasta cuándo, y que cada propietario de esas concesiones va determinando de acuerdo o a sus necesidades, posibilidades de inversión, si hay exploraciones y si proceden a desarrollar esos proyectos o no. Y a lo mejor eso es muy distinto a lo que son los objetivos, las necesidades que tiene el país en su conjunto. Por lo tanto, creo que ahí tiene que haber un análisis, una evaluación más profunda de lo que es la realidad de nuestro sistema actual, y es una materia que requiere de un acuerdo, por supuesto, y de un diálogo donde todos los actores puedan emitir también sus opiniones y establecer políticas que sean funcionales al desarrollo del país y también al desarrollo de la industria minera. Uno de los temas que nos parece que es fundamental es fortalecer la institucionalidad minera. Hoy día, Cochilco claramente es insuficiente en su rol y tiene que fortalecerse su capacidad técnica y sobre todo de supervisión. Porque una de las discusiones que hay a propósito de los tributos es si se hace sobre la venta o sobre la renta, que es un tema que el que está en discusión en el fondo. Bueno, uno de los argumentos que se da para justificar el que se haga sobre la venta es que no hay fiscalización suficiente o no hay transparencia, como partió diciendo en su exposición don James Otto. De manera que creo que aquí hay un área donde
indudablemente el rol del Estado fortalecer esta capacidad técnica y supervisora de Cochilco, y nos parece también que en las regiones que son por excelencia minera, tiene que haber una relación mucho más estrecha, y acojo lo que decía el rector Vivaldi, una relación mucho más estrecha entre las universidades, entre los centros de pensamiento, de investigación, de innovación, porque eso es lo que permite que no solo se pueda tener mayor capacidad de conocimiento, de emprendimiento, de innovación, sino también mejorar la propia industria, y eso indudablemente va ligado a que la industria también está en condiciones de generar empleos de mucho más calidad que en el resto de la economía del país, y que a su vez esos empleos de calidad claramente van en beneficio de un mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Sin duda que yo comparto el criterio de que cualquier revisión de los tributos se tiene que hacer de manera más integral. Y este debate que vamos a tener o que estamos teniendo en el Congreso tiene que ser mirando siempre que los tributos son funcionales al desarrollo integral de nuestro país, y lo que busca, ¿no es cierto?, generar, cuando se busca generar tributos, es para garantizar a la larga una mejor calidad de vida de nuestra gente. Y yo agradezco mucho la invitación que se nos ha hecho, sobre todo escuchar las opiniones que aquí se han entregado, porque nos parece que aportan muchísimo a un debate que nosotros estamos teniendo en el Congreso, que tiene que ser con todos los antecedentes a la vista y con un espíritu propositivo por parte de la industria, por parte del Congreso, por parte de la comunidad, y por supuesto también la opinión que tengan los expertos, el mundo académico y por supuesto el Ejecutivo. Muchas gracias, espero haber estado Muchas dentro. gracias, senador. Justo 14:55, 14 minutos 55, así que perfecto. Raro muchas en gracias, un político senador. cumplir con el tiempo. Sí, muchas gracias. Entonces le vamos a dar la palabra a, muchas gracias, senador, por su intervención. Le vamos a dar la palabra a don Joaquín Villarino, y posteriormente en el cierre estará el ministro. Don Joaquín Villarino es el presidente del Consejo Minero. Joaquín, te escuchamos por 15 minutos. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a quienes han organizado este debate. Saludo al señor viceministro de Energía y Minería, al vicepresidente del Senado, por supuesto a James Otto, y le agradezco y felicito por una más que interesante presentación, y la verdad que provocativa, y nos incita a salirnos de aquello para lo que exclusivamente nos habían invitado, que es hablar de tributación, y por lo tanto me voy a hacer cargo de uno de los capítulos a los que se refirió James, pero no quiero dejar de destacar una serie de aspectos de su presentación que me parecen interesantísimos cuando uno se plantea y habla de minería en el mundo de minería en el futuro. Por supuesto, transparencia, y ITI es un estándar global a lo cual la industria minera chilena nunca se ha opuesto, se tiene que aplicar en el país por decisión gubernamental, y han sido muchas las conversaciones con diversos gobiernos para que esto se implemente. No obstante que en Chile existen muchísimas instituciones que están encargadas de vigilar, controlar y de alguna manera supervigilar a la industria minera. No es solo Cochilco, también lo hace la Comisión Nacional de Mercado de Valores, también tenemos que hay organismos técnicos como el Senageomin, algunas direcciones específicas medioambientales de agua. Es decir, hay mucha información que habitualmente está a disposición del público. Falta probablemente poner más orden y darle alguna facilidad de acceso, pero no hay información oculta, y yo creo que Chile quizás ha tenido uno de los sistemas más exitosos en transparencia en la información minera en el mundo, y quizás explica parte de lo que James decía en su presentación, y este ha sido un régimen exitoso, mejorable, perfeccionable, adecuable a unas nuevas realidades sin lugar a duda. Creo que hay tres otros temas que plantea James que son tremendamente interesantes: propiedad minera, derechos de exploración, concesiones de exploración y explotación. Creo que hay y sabemos que hay muchas cosas por desarrollar. No obstante, Chile ha tenido un sistema exitoso. Por algo tenemos prácticamente el 30% de las reservas de cobre conocidas en el mundo en Chile, digamos, y eso ha sido gracias a un sistema exitoso de exploración. Probablemente hay mecanismos para fomentar la explotación, y en ese sentido creo que hay márgenes de movimiento.
cómo se accede o se concede la propiedad minera, también Chile ha tenido espacios exitosos donde hay poca, digamos, espacios para manipular, porque hay un sistema del que primero la solicita, la accede, pero también creemos que hay momentos o lugares donde se podrían hacer perfeccionamientos. Y por el último tema, que sí parece vital y que es pensar en el futuro de Chile, digamos, y de esta industria, es la sostenibilidad. Sin lugar a dudas, esta es una industria que no está inventando ahora, que lleva más de una década trabajando en sostenibilidad, desde consumo de recursos hídricos y la eficiencia del mismo, cambiándose a fuentes alternativas como es agua de mar, salada y sin desalar, eficiencia energética. Somos los grandes promotores de la utilización de energías limpias y están justificando los contratos de largo plazo en el norte del país. Y suma y sigue, digamos, uso eficiente de recursos hídricos, más del 78% de recirculación de los mismos. Creo que aquí hay un capítulo muy interesante y esa va a ser una minería que va a tener probablemente algún premio desde el punto de vista de los consumidores finales y de los inversionistas, pero una minería más cara y creemos que es un precio más que justo que debemos pagar. Pero ahora me voy a enfocar en uno de los aspectos de la brillante presentación de James y es en los temas tributarios. Y creo que hay al menos 3 o 4 de sus declaraciones que me sirven para el inicio de la conversación. Lo primero es que toda conversación y discusión en torno al régimen tributario de la industria minera, no solo en Chile, en el mundo, debe estar antecedida por un debate profundo de técnicos, del gobierno, de la sociedad civil, etc. Y por eso felicito a quienes han organizado este seminario porque creo que es un gran aporte en esa línea. Creo que este aspecto de la conversación sobre tributación minera no tuvo lugar en la primera tramitación del proyecto al cual nos vamos a referir y creo que la falta de esta conversación hizo que el proyecto adolezca o tenga algunos problemas que de verdad caen en otra de los problemas y es que puede afectar sobre todo la competitividad de la carga tributaria chilena y eso hace que esta curva que nos mostraba James ponga al país más bien en el lado derecho, donde vamos a tener una gran carga tributaria, pero el Estado va a terminar recaudando menos dinero, sobre todo porque va a terminar por sacrificar los proyectos mineros que son económicamente más marginales. Yo creo que eso hay que tenerlo en consideración. Por lo tanto, lo primero es que hay que fomentar este debate. Lo segundo, que es muy relevante y hay que tener en consideración, es que existen diversos tipos de royalty, no solo uno, y Chile tiene un royalty que se llama impuesto específico, es una nominación por razones legislativas e históricas, pero es un verdadero royalty, creo que en torno a eso hay que construir una discusión, y además es un verdadero royalty que el propio James lo decía, y que el Banco Interamericano lo ha declarado, que funciona bien porque logra dos cosas, logra que el Estado recaude más por cuando crece la torta porque se incrementa el precio, pero además porque la tasa se incrementa. Vamos a referirnos a eso, pero me parece que es muy importante. Voy a permitirme hacer una presentación donde me voy a hacer cargo de parte de la discusión que hemos tenido hoy día. ¿Se ve bien ahí, Ignacio, la presentación? ¿Sí? Bien. Entonces, sí, se ve bien. Lo primero es que durante la discusión que hemos presenciado en Chile, lo que se ha utilizado es mucho el concepto de renta económica para definir los impuestos o la carga tributaria del sector. Vamos a referirnos a la carga tributaria comparada y al potencial diseño de un nuevo royalty. Uno, cuando analiza los antecedentes del proyecto de ley de royalty que hoy día está en discusión en el Senado, después de su aprobación en la Cámara de Diputados, hay una referencia importante a un estudio del año 2018 de Strull et al. Sobre las rentas económicas de la minería privada chilena, entidades como aquellas que pueden ser, entendidas como aquellas que pueden ser capturadas por el Estado sin afectar la inversión y la eficiencia. Pues bien, hay 3 razones, a nuestro juicio, para descartar el uso de este concepto, el de la renta económica, para definir los impuestos. Primero, las mediciones con resultados disímiles, la imposibilidad de distinguir entre rentas económicas y utilidades provenientes del esfuerzo, la gestión, etc. Y tercero, la omisión del impacto de la competitividad internacional en las decisiones de inversión. Mediciones con resultados disímiles. Hemos tenido acceso a 3 estudios en el último tiempo que dan resultados
claramente disímiles, con promedios del cobre distintos, con número de empresas distintas, pero tenemos que para un periodo de 9 años se calcula por uno de los estudios que la renta habría sido de 114.000 millones, la renta económica, es decir, aquello que debiera ser captado por el Estado a través de una mayor carga tributaria, y esto significaría que habría una renta anual a captarse por el Estado en torno a 11.400 millones. Si en cambio uno se va al estudio de Leiva, se llega a 5.200 millones, de Llorat, que acaba de ser publicado, a 6.300 millones. Es decir, los resultados de rentas anuales son prácticamente la mitad de lo que considera el estudio que se ha tenido principalmente en consideración en la discusión en la Cámara Baja, y esta dispersión de resultados debiera de alguna manera llevar a cuestionar el uso práctico del concepto de renta económica minera como guía para decisiones de tributación. Lo que es importante es que, en segundo lugar, hay una imposibilidad de distinguir entre rentas económicas y utilidades provenientes del esfuerzo o la gestión. El uso del concepto de renta económica en minería supone que el Estado le entrega a las empresas como una cantidad fija de mineral a ser extraído. De hecho, uno de sus autores en unas exposiciones en la Cámara Baja afirmó literalmente que esto debieran ser tratadas, es decir, las empresas mineras, como empresas de utility, una utility, como si fueran empresas que provieran servicios de agua potable o energía y debieran garantizarle una especie de rentabilidad del 10%, supongo que sobre una inversión eficiente, y que todo el resto debiera ser del Estado. La verdad que así no funciona el mundo minero. El mundo minero está muy lejos de aquello. Lo que el Estado entrega no es una concesión donde haya certeza de que hay mineral, no es clientes que estén capturados y que necesariamente van a consumir o comprar mi mineral, ni tampoco tiene el Estado la capacidad de fijarme el precio de venta. Estamos en mercados fluctuantes, donde tengo que salir a buscar a mis compradores, pero además la disponibilidad del mineral es desconocida y la calidad del mismo es desconocida. Lo que me entregan son concesiones para explorar, donde hay incertidumbre, si es que incluso hay mineral o no hay mineral. No sabemos cuál es la calidad del mismo y por lo tanto no es comparable y por lo tanto no es aplicable esto. No se valora el esfuerzo de exploración, se reconoce el éxito que normalmente es del 1% de los proyectos de exploración y un 99% que fracasa, digamos, y no está reconocido ese riesgo de todo minero. Y si debido a ese esfuerzo se descubre un mejor yacimiento, los buenos resultados financieros de la posterior explotación no son una renta económica, más aún si se consideran los costos de exploración de todos los casos no exitosos. Y existe heterogeneidad en la productividad de las empresas, lo que vamos a ver a continuación. Y las mejoras en productividad tampoco constituyen renta económica. Aquí hay estudios bastante interesados. Resultados del benchmark nacional e internacional para la productividad del capital muestra que hay resultados tremendamente disímiles al interior de la industria nacional, que son las barras grises, pero también al interior del mercado global, digamos, y tenemos resultados en el mundo de mucho mayor productividad del capital que en Chile. Lo mismo ocurre con la productividad laboral que se ve en el gráfico de la derecha, donde las barras más altas son los menos productivos, pero miren el promedio mundial, el mejor desempeño del mundo. Bueno, y esto lleva a pensar que no toda utilidad que se logra es una renta económica sobre la esperada, sino que existen una indeterminada cantidad de factores que contribuyen a lo mismo. Perdón, Joaquín, llevas 11 minutos. Sí. Existe además la omisión del impacto de la competitividad nacional en las decisiones de inversión. Los autores de algunos de los estudios han señalado que gravar las rentas no desincentiva la inversión porque las empresas mineras tendrían liquidez ilimitada, cuestión que se contradice con lo que James ha expuesto antes. Evidentemente, altas cargas tributarias terminan por desincentivar la inversión y además, aunque las compañías mineras tuvieran recursos prácticamente ilimitados o muy grandes para llevar a cabo inversiones, se encuentra con un problema práctico, digamos. No hay capacidad de gestionar decenas de grandes proyectos en el mundo, sobre todo en sus inicios de ejecución. Y en segundo lugar, la forma en cómo se toma decisiones es que se van poniendo en la fila de toma de decisiones aquellos que son más rentables y se van postergando u olvidando los que son menos rentables. En suma, definir esquemas tributarios de acuerdo a la renta económica da origen a 3 problemas. No existe consenso sobre el modo en que debe medir la renta económica. No es posible distinguir entre renta económica y resultados del esfuerzo de la empresa, exploración, gestión, innovación.
y si los impuestos orientados a capturar la renta económica terminan siendo más altos que en otros países, se desincentiva la inversión. La carga tributaria comparada, cuestión que es muy importante y creo que James ya ha adelantado algo sobre esto, nos mueve en una carga entre 40 y 50% y la carga tributaria chilena, que es algo lo que hemos tratado de decir, no hay que solo fijarse en un impuesto, hay que fijarse en la carga tributaria global. Puede que el royalty, el impuesto específico, etcétera, no sean lo suficientemente importantes como en otros países, pero si nuestra tasa de primera categoría lo es, si nuestro impuesto adicional lo es, al final hay que mirar la carga tributaria completa para saber cuál es la competitividad de nuestro sector para no perder riesgo. Hay algunos análisis o estudios que demuestran que estamos en esas tasas de sobre 40, entre 40 y 50, y por lo tanto que nuestra tasa tiene cierta competitividad. No solo el estudio de EY, también hay estudios del profesor Lagos que también nos pone en esa tasa entre 40 y 50, lo cual permite señalar a priori que estamos con tasas competitivas. Lo que ha ocurrido con el proyecto de ley, este es un ejercicio que ha hecho la Comisión Chilena del Cobre y que lo ha dado a conocer el Ministerio de Minería, es que la actual tasa aplicada sobre los precios con los precios que estamos teniendo nos lleva prácticamente a duplicar, nos pone efectivamente en las tasas más altas en esa curva que mostraba el expositor, pero efectivamente el efecto más próximo que vamos a tener es menor recaudación, porque lo hace absolutamente no competitivo, ubicándonos en cerca del 80%, que es prácticamente el doble de la carga tributaria que tenemos. Diseño de un royalty. Bueno, el debate técnico sobre tributación minera ha aclarado que nuestro impuesto específico sí es un royalty a las utilidades, y por lo tanto no es una rareza lo que tenemos en Chile. México, Perú, British Columbia, etcétera, tienen royalties parecidos al nuestro. Ha sido bien evaluado, como ya señalé, por el Banco Interamericano de Desarrollo en el diseño y desempeño de regímenes fiscales. Y este diseño de royalty lo que hace es, de alguna manera, reconocer las diferencias de costo. Aquí están las curvas de oferta de la industria chilena, que básicamente dividen 4 cuartiles donde se encuentran las empresas. Y como ven, las que están más a la derecha, en el cuarto cuartil, el 75 al 100, son compañías mineras económicamente más marginales, que tienen más altos costos. Sé, Ignacio, que me quedan 4 segundos, dame 1 minuto y termino. Que tienen más altos costos, tienen una escala que las hace de alguna manera menos eficientes y que no hay que sacrificarlas, porque en torno a ellas hay mucho trabajo, en torno a ellas hay mucho proveedor. Fíjense que las 12 o 10 faenas que se verían afectadas en términos de transformarlas en números rojos, sus resultados con precios históricos tipo 2,7, 2,8, si bien representan prácticamente el 30% de la producción de cobre del país, en términos de fuerza laboral representa prácticamente el 60%. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando despreciamos estas que son económicamente más marginales por ir a captar las mayores rentas de las que son. Conclusiones: para fijar la carga tributaria de la minería, en vez de usar el concepto de renta económica, que origina mediciones inciertas, no distingue los resultados del esfuerzo de las empresas en exploración, gestión e innovación, ni se hace cargo de los aspectos de competitividad internacional, y considerando que no existe un valor intrínseco del mineral en la tierra, del cual se puede desprender un valor para la retribución al Estado royalty, el valor depende de los precios de los minerales en su forma comerciable, que no son determinados en los mercados internacionales, que son determinados y varían en el tiempo, más el costo que tenemos distinto. Estimamos apropiado que el royalty de la minería se fije en un nivel que de origen a una carga tributaria total semejante al de otros países mineros con los que competimos y con un diseño basado en el margen de utilidad de las empresas para evitar que aquellas de mayores costos sean financieramente inviables. El proyecto de nuevo royalty aprobado en la Cámara se aleja sustancialmente de estas consideraciones y reitero lo que el sector ha venido diciendo desde el inicio de esta conversación. Queremos y creemos que debe haber un debate serio y profundo sobre un sector esencial para el desarrollo del país, y en eso estamos totalmente disponibles. Muchas gracias, Ignacio, y perdón por haberme pasado 1 minuto 50. Muy bien, Joaquín, muchas gracias. Si puedes, eso. Muchas gracias. Entonces le vamos a dar la palabra al ministro Juan Carlos Llobet, quien va a hacer una presentación sobre el tema. Ministro, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Ignacio, a ti por la invitación. Felicitaciones
a la Universidad Católica del Norte y a la Universidad de Chile por esta serie de discusiones. Creo que es muy importante, como decía el rector Vivaldi, el rol de las universidades en las discusiones de política pública, y nos ayudan a tener estas conversaciones tan importantes sobre la base de evidencia, de buenos datos, de buen análisis, cosa que a veces en estos tiempos nos está costando tanto hacer, ¿no? Así que agradezco mucho el espacio. Felicito a todos los expositores. No tuve ocasión de ver todas las sesiones anteriores, pero vi un buen resumen de las exposiciones de los otros días y creo que enriquece mucho el debate. Felicitar a senador, me da mucho gusto compartir con usted aquí, a Joaquín y sobre todo a James Soto por su completa presentación. Me parece que la discusión de la tributación de la minería, que es una discusión muy, muy importante, requiere una discusión previa, ¿no? Creo que la tenemos que enmarcar en una discusión más general y más amplia, que es la discusión respecto del futuro de la minería en Chile. Yo creo que antes de hacernos la pregunta de qué tributación queremos que tenga nuestra minería, tenemos que hacernos la pregunta de qué minería queremos tener en Chile los años que vienen. ¿Qué minería queremos tener? ¿Qué contribución queremos que esa minería haga al país? Y la contribución no es solamente impuestos, es también empleo, inversión en infraestructura, proveedores, innovación, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos hacer para materializar esa visión futura de la minería? Y recién en ese marco tener una conversación de cuál es la estructura tributaria que es coherente con esa visión de la minería que queremos construir hacia el futuro. Cuando uno intenta dibujar esa visión, lo que tiene que hacer primero es ver dónde está y mirar un poco la historia. Y no se asusten, no voy a alargarme mucho, pero cuando uno mira los últimos 30 años en Chile, y voy a referirme al cobre, porque esa es nuestra industria minera más grande, y vuelvo a la distinción entre minerales después. Pero entre el año 90 y el año 2004, Chile fue capaz de aumentar su producción de cobre a razón de 9,4% anual. Esa es la tasa de crecimiento promedio, ¿no es cierto? Un aumento enorme en la producción de cobre entre el 90 y el 2004. Pero lo cierto es que del 2004 hasta hoy día, la producción de cobre en Chile básicamente está plana, estable. No hemos sido capaces de aumentar la producción de cobre de Chile. Y la consecuencia que eso ha tenido en un mercado mundial que ha seguido creciendo es que nuestra participación en el mercado global ha pasado de un 36% al 28%. Hemos perdido 8 puntos de participación en la producción de cobre del mundo, ¿sí? Seguimos siendo el principal productor. Perú es el segundo con apenas 12%, muy atrás nuestro, pero Perú viene creciendo y aumentando su producción a tasas muy aceleradas en los últimos años y nosotros llevamos, en simple, 15 años estancados. Y eso ha sido en parte porque los costos han aumentado considerablemente, en simple más o menos se han triplicado por tonelada, porque las leyes de minerales han caído básicamente a la mitad. Entonces hoy día la industria minera tiene que procesar el doble de mineral para producir el mismo cobre. Y por lo tanto, el desafío que tiene hacia adelante Chile es gigantesco y es cómo rompemos esa tendencia de producción que está básicamente estable. Cuando uno mira la estructura de costos de la minería, más del 50% de los costos van a remuneraciones, ¿sí? Entre contratistas y trabajadores directos. Y hago este punto simplemente porque cuando hablamos de la contribución de la minería al país, una de las contribuciones muy importantes que hace es empleo. La minería, en términos directos e indirectos, es fuente de más de 800.000 empleos en el país. Y por lo tanto, cuando desarrollamos la minería y aumentamos la producción, no solamente aumentamos la producción, aumentamos las fuentes de empleo, aumentamos la contratación para sus proveedores, aumentamos la innovación, la inversión en infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando uno mira al futuro, hay bastante consenso entre los analistas internacionales que la demanda de cobre en el mundo va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando en el corto plazo por la recuperación económica y en el mediano y largo plazo por los drivers históricos de demanda de cobre, pero sobre todo por dos palancas nuevas o que se van a acelerar mucho a raíz de la lucha y de los esfuerzos de los distintos países por frenar el cambio climático, que son electromovilidad y energías renovables, ¿no es cierto? Esas son dos fuentes, dos industrias que van a generar una demanda muy importante de cobre en los próximos años. Y sin cobre no vamos a poder acelerar la electromovilidad
y el desarrollo de las energías renovables, que son esenciales para parar el cambio climático. Chile tiene, de cara a ese futuro de aumento de la demanda, el 23% de las reservas mundiales de cobre. Entonces estamos en una muy buena posición. De nuevo, somos lejos el país con más reservas de cobre del mundo. Algunos creen, sin embargo, que como tenemos el 23% de las reservas, Joaquín dijo casi el 30%, pero el número que yo tengo es 23%, digamos un cuarto de las reservas de cobre del mundo, algunos creen que ese porcentaje de las reservas es garantía de que los inversionistas van a tener que venir necesariamente a Chile a explotar cobre. Y la mala noticia es que efectivamente tenemos un 25% de las reservas del mundo, pero las reservas identificadas en el mundo hoy día son 42 veces la producción anual, ¿sí? Y por lo tanto, hay países que con el 10, el 5, el 15% de las reservas del mundo, incluso menos, 4%, pueden seguir aumentando su participación en la producción, porque las reservas identificadas son muchísimo más altas que la producción anual del mundo. Chile tiene hoy día 70.000 millones de dólares más o menos, 70.000 millones de dólares en proyectos de cobre, la mayoría de ellos, a ser desarrollados en los próximos años. Y nuestro desafío principal, a mi juicio, es cómo materializamos la porción más alta posible de ese portafolio de proyectos para aumentar nuestra producción y, como decía James Soto, aumentar la base sobre la cual vamos a poder gravar impuestos y generar empleo, inversión, etcétera, etcétera. Esa visión de futuro de la minería, a mi juicio, no es solamente el tamaño de la minería, también tiene que ver con cosas que decía el senador Pizarro y con la que yo estoy completamente de acuerdo y que mencionó al pasar también Joaquín. Una minería más verde, que consume energía renovable en vez de energía basada en carbón, que ojalá reemplaza su petróleo diésel por hidrógeno, que produce cada vez más su propia agua desalada a partir del agua de mar y liberando agua continental, agua fresca, que cuida los glaciares, hemos avanzado bien en la tramitación de un proyecto con este efecto en el Congreso, que mejora las relaciones con las comunidades en las que opera, que incorpora más automatización, inteligencia artificial para ser más competitiva, y aquí yo creo que la minería tiene una tarea pendiente, yo se lo he dicho, y que es capaz de explicar mejor al país en el que opera su rol, la sofisticación de las cosas que hace. La minería no ha hecho bien, a mi juicio, esa tarea. Chile es un país en que la minería tiene un peso enorme en el Producto Interno Bruto, en el empleo, en la inversión, en la recaudación fiscal, pero ese peso no se condice con el conocimiento, el sentido de orgullo que tiene la población general de Chile de esa industria. Y sin ese aprecio, sin esa valoración, cualquier discusión que tengamos respecto de los impuestos y el futuro de la minería siempre va a ser una discusión que va a estar sesgada en la dirección, con una carga negativa. Y yo creo que eso es muy importante que la minería lo revierta de cara al ciclo que viene. Respecto al tema tributario específico, y voy a ser breve porque creo que las exposiciones anteriores han sido muy completas. Lo primero, creo que lo que ha quedado manifiesto no solamente hoy, sino que en las sesiones anteriores, es que esta discusión es una discusión muy compleja, que tiene muchas aristas distintas, que requiere mucho análisis, entender bien los supuestos de cada estudio, ¿no es cierto? Mirar la evidencia internacional y, como decía James Soto, no saltar apresuradamente a la acción. Don't jump to action, como dijo, ¿no? A veces la inclinación, eso ocurrió a mi juicio en la Cámara de Diputados, lo dije ahí, así que no cometo ninguna infidencia, fue saltar muy rápidamente a la acción pensando que una tasa de impuesto alta iba a traducirse automáticamente en más recaudación. Sabemos que eso no es así. Lo otro es que nosotros tenemos que tener una conversación diferenciando los distintos segmentos o las distintas partes de la industria minera. El proyecto de la Cámara de Diputados no distingue entre la minería del cobre, la minería del hierro, la minería del litio, y son todos mercados con realidades muy distintas, ¿no es cierto? Las compañías de litio en Chile pagan al Estado cifras importantes en el marco de sus contratos con la Corfo. No podemos echar en un mismo saco la minería del cobre, a la minería del litio, del hierro u otras. Y tampoco, y algo dijo de esto James, pero también Joaquín, no podemos darle el mismo tratamiento a las mineras que tienen costos más altos que las que tienen costos más bajos, a las mineras pequeñas, a las medianas y a las grandes. Hay que hacerse cargo de la heterogeneidad, de la diferencia que tienen las distintas realidades en la industria minera.
Respecto al royalty actual, una de las cosas que yo valoro de este seminario es que ha quedado relativamente claro y hay consenso amplio en prácticamente todos los expositores que Chile sí tiene un royalty minero. La discusión puede ser semántica, pero que es importante de cara a la opinión pública saber el punto de partida de esta discusión. Nosotros hicimos algunas simulaciones porque en la Cámara de Diputados se hizo el argumento de que una de las razones por las cuales nosotros debiéramos aumentar nuestra tributación es que en el superciclo anterior, entre el 2004 y el 2014, el royalty minero o el impuesto específico actual de la minería no había recaudado lo suficiente, ¿no es cierto? Lo que no se dijo en la Cámara es que ese impuesto, como está vigente hoy día, entró en operación recién el 2011. Por lo tanto, no estaba vigente en la mayoría del superciclo anterior. Y es imposible juzgarlo, por lo tanto, de acuerdo a cuánto recaudó en ese superciclo. De hecho, los números lo que muestran es que si el impuesto específico a la minería o royalty, hoy vigente, hubiera estado vigente desde el año 2004, la recaudación de ese impuesto hubiera sido prácticamente el doble de la que fue. Hubiera sido un 85% más alta, ¿sí? Entonces, la discusión respecto de la carga tributaria de la minería no es una discusión de tasa, no es una discusión solamente del impuesto específico, es de la carga tributaria, todos los impuestos que pagan las compañías mineras como porcentaje de la utilidad ante este impuesto, como dijo también James. Y en esa comparación hay distintos estudios y parte del proceso que tenemos que hacer en el Senado y en estos foros es clarificar los números, pero la carga tributaria de Chile está en niveles razonables en el rango de otras jurisdicciones relevantes de operación minera, ¿no es cierto? Ese es el punto de partida en el que estamos. ¿Se puede perfeccionar? Desde luego que se puede perfeccionar. Podemos tener esa discusión. Nuestra postura desde el gobierno ha sido siempre, desde el primer día, apertura a tener esta conversación, a tenerla dentro del marco de la institucionalidad, cosa que no necesariamente ocurrió en la Cámara de Diputados con el proyecto que hoy se está legislando, pero yo siento honestamente que hemos encontrado en la Comisión de Minería y Energía del Senado buena disposición. Me parece que una comprensión que el senador Pizarro, a pesar de que no es miembro de esa comisión, pero sí es miembro de la Comisión de Hacienda, ha reflejado bien acá un espíritu de tener una conversación respecto del futuro de la minería, de qué minería queremos construir, cómo logramos que esa minería sea más sostenible, cómo logramos que esa minería siga creciendo, que Chile mantenga su liderazgo en materia minera en el concepto mundial, que aprovechemos la oportunidad que se nos va a abrir por el aumento de la demanda y que en ese contexto tengamos una discusión informada, basada en buena evidencia, y que logremos, y con esto termino, ojalá acuerdos amplios en este tema. Las inversiones mineras, en general, los inversionistas son de largo plazo, y por lo tanto es muy importante para atraer esa inversión que los inversionistas perciban que hay un acuerdo amplio de los actores políticos que permita prever que esas reglas van a ser estables en el tiempo para poder materializar los proyectos que son necesarios para aumentar la producción. Así que felicitaciones nuevamente para las universidades por organizar este seminario. Me da gusto nuevamente, senador y Joaquín, compartir con usted, y muchas gracias, James, por su exposición. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, ministro, por su presencia. Le agradecemos su ponencia, su presentación. Entiendo que tiene que correr a otra actividad en este minuto, así que le agradecemos y lo despedimos, ministro. Muchísimas gracias por su presencia en este seminario. Y para cerrar, hasta luego, ministro. Para cerrar por nuestra parte, yo quería pedirle a James Otto, si es que puede en 5 minutos tratar de reflexionar respecto de algunos de los comentarios, de algunos de los puntos que se han hecho presentes. Les agradezco mucho a todos los participantes. En general tratamos de restringir nuestro seminario en el tiempo, pero creo que la discusión ha estado muy, muy interesante y no me gustaría cerrar sin darle la oportunidad a James que en unos 5 minutos pueda dar un par de reflexiones finales. James, adelante. Thank you. Wow, we covered a lot of material in the past hour and a half. I have to say, some of the comments were just perfectly timed for what's happening in Chile. I was really taken by the minister's talk because I think it asked the key question: what should be the role of mining in Chile going forward? Mining has been a powerhouse in Chile. It's allowed Chile to go from a developing country to a high-income country. The level of education in Chile
is so high compared to so many of the other copper producing nations that I work in. And the economists have really guided Chile forward using copper mining in particular as a basis for prosperity. So in taking a look going forward, as the minister said, it's important to be exceptionally careful because it is the powerhouse of the Chilean economy, even though the economy is diversifying. So to don't kill the golden goose, I mentioned, that can be a big reality. And I'll point to the country of Papua New Guinea. Back in the early 1970s, they decided to impose much, much higher taxes. All investment in exploration dried up within a year. When they repealed those higher taxes, within 2 years, exploration recovered and they went on to develop a lot of new, very large mines. So taking care and studying and analyzing in advance is something that Chile has the capacity to do. Within its university community, there are so many talented experts. You have Cochilco, you have organizations that are well set up to do this, to move forward on a rational basis. Mention was brought about sustainable development. Again, taking the long view. How can the industry develop and continue to mine in a way that provides sustained development for the country? And here, this can be done at the community level. He mentioned, the mention was made of a town that became desolated once mining ceased. Did it need to? Why weren't other economic activities planned for? This is a topic that's been hotly debated now for 20 countries in many, many different locations. And there are good approaches. If you don't want to see boom bust towns, there are approaches that are quite successful in avoiding this. I mentioned community development agreement regulations that I drafted for the World Bank. That was just part of a bigger project by the World Bank that took a look for 2 years at what was working and not working in sustainable development. And they developed a very comprehensive 3-volume handbook on different approaches that governments might consider and that companies might consider. The ICMM also has ICCM, also has done a lot of work in this area with some really nice guidelines for industry. So in terms of sustained development, this can often be in many ways as important as immediate fiscal revenue. How can we diversify the economy? How can we sustain the economy as mining moves forward? In the past, Chile hasn't really focused on this in a major way. In the past couple years, there's been more attention paid to it, but certainly this is an area that there's good international practice out there that as reform measures may move forward, could be looked at. With regard to the specific tax, the minister mentioned that and indicated that perhaps this might be an area to focus on. The specific tax has many excellent features. It really pioneered a new approach for the mining world. It takes into account marginal mines versus highly profitable mines. It takes into account prices going up and down. Is it perfect? No. Of course, it could be improved. I think mention was made that perhaps taking a look at something like a simple ad valorem royalty is something from the past, that the specific tax that Chile has developed may be the future. And I agree with this. When I advise countries today, one of the first things I do is I show them models I've created around Chile's specific tax to indicate how it might be modified to fit their situation. I don't think it would take a lot of work to take that specific tax and to play with it a bit. It would make it satisfactory to a much broader group of stakeholders.
Finally, I'd just like to comment on social license to operate, that this was mentioned. Does the industry have the support of society in moving forward? And I think there's been a lot of goodwill built up over the years around the mining industry, but also a lot of misunderstanding. And here, I think something like joining the EITI, the Extractive Industries Transparency Initiative, could be very useful. Because although there is a lot of public information out there, for somebody who isn't an expert in mining, so somebody who isn't an expert in studying annual reports of companies and so forth, the EITI reports that countries that produce are designed for a broad group of stakeholders to take a look at one report and get an overall idea of what's going on, who's paid how much, and where has that money been spent. It not only does that, it takes a look at who holds the concessions for how long and these types of issues. So it brings together information from many different sources. And I think in the longer term, it provides a more sustained way for the industry to maintain its social license to operate. Thank you. Muchas gracias, James, por esa síntesis tan apretada y que cubrió casi todos los aspectos tratados en muy poco tiempo. Yo quiero agradecerles particularmente al senador Jorge Pizarro, a Joaquín Villarino y al ministro Juan Carlos Llobet, y por supuesto especialmente a nuestro invitado extranjero, a James Otto. Quiero recordarle a todos los participantes que el video de este seminario va a estar disponible en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Chile y en el Centro de Políticas Públicas. Y a nombre del Centro de Estudios Tributarios, la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Chile, el Centro de Políticas Públicas y la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, les damos muchas gracias a ustedes, a todos los participantes, y quedamos a disposición para futuros eventos en esta línea. Muchísimas gracias y con esto cerramos el seminario. Muchas gracias. Estamos fuera ya, ¿no? Gracias, Ignacio. James, thank you very much. Very interesting presentation. Thank you. Yeah, I don't know if we are out or in, but thanks again, James. Very, very interesting, your presentation. I guess we are going to analyze all your issues in more detail in the future. So thanks again. Thanks so much. Rodrigo.